Estos son los datos de nuestro programa de hoy, Ayotzinapa. El 26 de septiembre se cumplió un año de la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. El caso fue dirigido desde la PGR por el procurador Jesús Murillo Caram hasta que fue reemplazado por Arely Gómez, quien ha conducido las investigaciones hasta ahora. La procuradora ha señalado que toda la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes ha sido exhaustiva y seria. La investigación continúa abierta en la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. El 6 de septiembre, la procuradora indicó que han ejercido acción penal en contra de 131 personas y 110 han sido aprehendidas a partir de las investigaciones del caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos integró un grupo de 5 expertos independientes para investigar el caso. Ellos han señalado que distintas entidades aún no les han permitido conocer el 47% de la información que han solicitado. Regresamos contigo, Pedro. Pues ya estamos de vuelta aquí en nuestro análisis en perspectiva después de escuchar los datos que nos ha dado Paulina y ya también con la presencia de Marie Claire Acosta en el estudio. Marie Claire, hay, digamos, además de la dimensión local que es importantísima y que me parecía importante traer a la mesa, mirar lo que sucede hoy en Iguala. Bueno, este es un evento de indiscutibles repercusiones nacionales. La sociedad mexicana, la sociedad civil organizada, sigue movilizada alrededor de estos eventos y me gustaría conocer tu opinión sobre la reacción y la situación de la sociedad civil mexicana frente a estos actos. Pues mira, yo creo que la sociedad civil mexicana ha cerrado filas alrededor de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, porque lamentablemente Ayotzinapa es la punta de un iceberg y tuvo la repercusión nacional e internacional que ha tenido porque fue una agresión brutal a un conjunto de víctimas que pertenecían a un conglomerado político muy organizado, como son las normales rurales en nuestro país. Pero víctimas como las de Ayotzinapa han habido en otras partes. Salvarcar no dista mucho de la masacre de Salvarcar, de lo que pasó en Ayotzinapa. Esta fue en Ciudad Juárez en el 2010 o 2011, si mal no recuerdo. Los hechos que sucedieron en Allende, en Coahuila, que todavía no están del todo esclarecidos, y muchos otros incidentes, quizás que abarquen menos personas o que hayan afectado a menos personas, pero masacres, desapariciones y crímenes atroces y que con muchas víctimas, pues se han convertido lamentablemente en un hecho bastante frecuente en nuestro país. Esto nos conduce a algo que Guillermo nos adelantaba en el primer bloque, que tiene que ver con esta dificultad de atender un evento en concreto y al mismo tiempo no perder de vista la amplitud del panorama, Guillermo. Esa amplitud del panorama nos lleva, la verdad es que a hacer un diagnóstico de la situación nacional al día de hoy sumamente preocupante en materia de derechos humanos. Es decir, ¿cuál es desde tu punto de vista la situación de los derechos humanos en México hoy? No, la situación es muy complicada, pero muy complicada, no pasa por una zona geográfica. Podemos decir varios eventos, pero si seguimos enumerando vamos a ir del norte de la República, al sur de la República, al centro del territorio nacional. Es decir, hay un problema serio de la protección a los derechos humanos sin perder de vista las obligaciones del Estado. Es decir, no vamos a discutir aquí si los derechos humanos los violan los particulares o no. No, estamos pensando en las obligaciones que tiene el Estado para proteger, garantizar, respetar derechos humanos. Y ese es un problema serio. Hay que entrarle de muchas maneras. Otra vez, no somos los abogados, los juristas, los únicos que pueden decir, no, esto hay que entrarle de muchas maneras, pero sí necesitamos discutir el tema y luego arrojar estas líneas, ¿no?, que nos pueden servir para ir superando los problemas. Y si superamos bien Ayotzinapa, eso hay que decirlo, creo, si superamos bien Ayotzinapa, estaremos sentando bases para crear
buenas líneas de investigación, buena metodología de superación de otros problemas. ¿Tú piensas lo mismo, María Clara? Pienso lo mismo, absolutamente. Creo que el tema es, tenemos una crisis sistémica de derechos humanos. No quiero entrar a todas las causas profundas de esa crisis, pero creo que no vamos a poder salir de Ayotzinapa si no contamos con apoyo internacional decidido. Okay. Es decir, para mí la situación en la que se encuentra el país es una situación que requiere de intervención en el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos, haciendo pleno uso de nuestra soberanía y con mecanismos como este grupo de expertos, que han demostrado que la investigación que se había hecho pues era una investigación que ocultaba muchas cosas, que omitía muchas otras, y que un poco partía de hipótesis o de prejuicios, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, fue una investigación que quiso acotar el problema al ámbito local, dejando fuera pues muchas otras intervenciones. En todo caso, creo que, para regresar a tu pregunta, la sociedad civil mexicana está plenamente convencida, la sociedad civil organizada en torno a los derechos humanos, de que sin apoyo internacional no se va a poder avanzar. Muestra de ella fue ayer las audiencias que tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México, en un hotel de la Ciudad de México, en donde llegaron centenares de personas, de organizaciones y de víctimas, tanto así que había audiencias en las que se le daba a cada organización 1 minuto para hablar, porque era tal la cantidad de información que se requería, es decir, que se estaba manejando ahí, que no había manera de manejar tanta gente. Todo esto te lo digo porque acabo de leer un artículo muy interesante que publica un investigador de la Universidad de Notre Dame, Guillermo Trejo, en donde habla justamente de cómo se fue gestando en México esta situación de Estado capturado que tenemos actualmente, es decir, de estas redes de complicidad entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad y la clase política, y cómo todo esto ha llevado a la imposibilidad de erradicar el crimen organizado y la actuación del crimen organizado en el país, y cómo el sistema de justicia simple y sencillamente no funciona y no puede con esto, y de cómo habla un poco de la experiencia de otros países, evidentemente Guatemala es un referente, y de cómo con el apoyo internacional se ha podido desmantelar esta red de complicidades y restablecer el Estado de Derecho. Quiero regresar a este punto de los cómo, pero antes preguntarte algo, Guillermo, que tiene que ver con esta reflexión de Marie Claire, y es la actitud del gobierno mexicano frente a esta demanda de apertura al mundo. Porque es interesante, creo que es de estas cuestiones paradójicas en las cuales el propio gobierno que está siendo exhibido y que está siendo, digamos, el objeto de los reclamos genuinos de la ciudadanía, ha tenido disposición primero para la integración e invitación del grupo de expertos para el caso Ayotzinapa, pero también para esta sesión in loco, como se llama, de la Comisión Interamericana. ¿Cómo interpretar esta actitud del gobierno mexicano? Bueno, no perdamos de vista lo que dice Marie Claire, que exactamente el tema de Guatemala arroja un ingrediente extra, contemporáneo a lo que estamos platicando, para advertir esta cooperación con el ámbito internacional. La actitud del Estado mexicano en el último año, para ser específicos, en el último año no ha sido constante con las organizaciones internacionales que protegen derechos humanos. No podemos perder de vista el tema del relator de tortura. Es decir, eso fue muy sonado, eso fue un desacierto, ¿no?, en la relación con una organización internacional. Luego, por supuesto, qué bueno que sea México quien invite a la Comisión Interamericana a sesionar in loco. Luego, qué bueno que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana se haya ampliado su mandato temporal por 6 meses. Pero no puedo, sinceramente, Pedro, Marie Claire, ubicar como una actitud permanente del Estado mexicano hacia las organizaciones. Constante, no se puede hacer una lectura de apertura. ¿Estás de acuerdo, Marie Claire? Absolutamente de acuerdo. O sea, a pesar de estos eventos,
A pesar de estos eventos, es decir, creo que lo que sucede es que el Estado mexicano actúa presionado por la sociedad civil y la comunidad internacional frente a hechos tan escandalosos y tan terribles que tiene que tomar estas medidas, porque finalmente la invitación al grupo de expertos fue porque las víctimas lo pidieron, fueron parte de las medidas cautelares. Entonces, no hay una actitud decidida. Una reacción a su pesar que una actitud. Exactamente. Y eso es muy peligroso, perdón, porque no sabemos cómo va a actuar el Estado mexicano en hechos posteriores. Así es. No sabemos si va a negar, si va a colaborar, si va a aceptar, si va a invitar. Es decir, para quienes vivimos en este territorio, es una situación de incertidumbre la actitud de México al exterior en materia de protección y promoción de derechos humanos. Sí. Esto lo podemos generalizar a las otras fuerzas políticas, es decir, hoy gobierna un partido, hay un proyecto de país que este partido ha colocado sobre la mesa, pero hay alternativas políticas en México. ¿Cuál vislumbran que es la actitud de los otros partidos políticos, de los otros liderazgos políticos frente a estos temas y en concreto frente a esta intervención internacional en materia de derechos humanos? Fíjate que yo creo que no hay una toma de postura homogénea, ni siquiera dentro de las propias fuerzas políticas. Yo te diría que ese es el drama de los derechos humanos en los partidos políticos, que hay una división dentro de los mismos partidos entre quienes entienden lo que significan las obligaciones internacionales de un país en materia de derechos humanos en un mundo globalizado y los que siguen pregonando la cerrazón y el nacionalismo de alguna manera. A mí me tocó vivir eso cuando yo estaba en el gobierno, que fue cuando digamos, se dio el paso para abrir, así es, de manera significativa el país a la supervisión internacional en materia de derechos humanos y la falta de claridad de los propios partidos al respecto. Yo creo que, por ejemplo, durante el gobierno de Felipe Calderón se mantuvo, entre comillas, la apertura. Sí, pero hubo un endurecimiento pero interno. hubo un endurecimiento interno y además hubo el encumbramiento de organizaciones que se ocupan de otros temas de seguridad en el ámbito de los derechos humanos como para impedir, digamos, que avanzara la supervisión internacional en la materia. Entonces, estamos en una situación muy compleja. No creo que sea un tema que se vaya a resolver por los partidos políticos. Creo que es un tema, lamentablemente, que se va a tener que tramitar o resolver en el ámbito de la sociedad civil. Ok, dependemos de que la sociedad civil no baje la guardia, no se desmovilice, no abandone la legítima indignación que estos eventos le y que siga presionando a los sectores progresistas de los partidos en este sentido y en esta dirección. Un tema importantísimo, Guillermo, que tiene que ver con actores, es la judicatura, el Poder Judicial. Tu opinión sobre la actitud, digamos, la disposición de este poder, en principio no político, frente a los temas de derechos humanos en general, porque no han tenido oportunidad de pronunciarse sobre el evento concreto de Ayotzinapa. También hay una postura contradictoria, Pedro. Si uno sigue, y pasa mucho por la composición de la Corte, para hablar especialmente de un órgano, el más alto tribunal del país, pero también por los colegiados, es decir, por la función judicial en general. En el último año tuvimos el expediente que se utilizó para saber qué hacer con la sentencia Rosendo Cantú, por ejemplo. Y no podemos trazar una línea progresista realmente, que tomemos como punto de partida, por ejemplo, el expediente Varios, lo que teníamos que hacer con Rosendo Radilla Pacheco, la sentencia. Todos casos relacionados con todos, hay humanos, desaparición forzada, en distintos momentos. Si esa sentencia, que fue en noviembre de 2009 y luego 2 años después la resuelve la Corte, podemos trazar una línea ascendente para decir, comenzamos acá y estamos acá, es decir, creo que lo tendríamos que decir para hablar bien del Poder Judicial Federal en específico, pero no es cierto.
En eso se atraviesa la reforma constitucional, afortunadamente, que eso aporta un nuevo texto constitucional y unas cláusulas de apertura diferentes a las que teníamos. Eso refresca muchísimo, renueva la discusión sobre derechos humanos en el ámbito, en el foro, pero tampoco hay una composición homogénea. Y déjame decir que estamos a nada de tener una nueva composición de la Corte. Es decir, no perdamos de vista que tenemos 2 ministros, bueno, una ministra y un ministro que salen en pocas semanas, que normalmente habían votado por un bloque progresista. Luego hay que ver, no hay que perder de vista, hay que observar lo que pasa en la Corte, porque eso va a orientar de alguna manera la actitud del Poder Judicial Federal, al menos hacia los derechos humanos en los próximos años. El tiempo, a ver, María Clara, adelante. Yo nada más quería agregar algo, perdón, Pedro. No, por favor. Me parece que uno de los ámbitos en donde mayor resistencia hay a la supervisión internacional en materia de derechos humanos es en el seno de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Y creo que eso además pone a los gobiernos o a los sucesivos gobiernos federales en estos últimos 15 años en una situación muy complicada, porque las cosas en nuestro país han llegado a tal nivel que dependemos de estas Fuerzas Armadas para las tareas de seguridad ciudadana esenciales. Entonces, pues es muy difícil para un gobierno sobreponerse a esta resistencia cuando dependes tanto de justamente de estas Fuerzas Armadas para hacer tareas que no les corresponden y que además han dicho de manera reiterada que no quieren hacerlas. Entonces, creo que también allí hay un nudo gigantesco que tenemos que deshacer y que tenemos de alguna manera, y es una tarea de la sociedad civil, que tiene que ir de la mano con la tarea de derechos humanos, tenemos que presionar al Estado mexicano a desarrollar una política de seguridad democrática. Pues muchas gracias a los dos. El tiempo vuela en televisión, se nos ha acabado, pero quiero subrayar, digamos, la veta, que no es que la hayan dicho ustedes, pero la única veta de optimismo que veo que han trazado en este programa, y es aquella en la cual se puedan concatenar los esfuerzos de una sociedad civil genuinamente indignada y preocupada, con actores internacionales promotores de la agenda de los derechos humanos y también, como decía Marie Claire, con aquellos grupos que también existen dentro de los actores políticos que saben, y la judicatura, que saben que esta es la única agenda a través de la cual se puede consolidar una verdadera democracia en el país. Este ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos hasta este bloque en el que hemos analizado la situación de Ayotzinapa a un año de los terribles sucesos. Pues las conclusiones alrededor del tema de Ayotzinapa son desafortunadamente desoladoras. Por un lado, tenemos eventos terribles que no han sido debidamente investigados y que no han sido debidamente aclarados. Por el otro lado, tenemos información de que esos mismos eventos suceden en otras partes del territorio nacional. La crisis de los derechos humanos, nos han dicho nuestros invitados en México, es una crisis terrible. Y si no la enfrentamos pronto y bien, puede llevarse consigo a la democracia mexicana. Esto ha sido Observatorio. Nos vemos la próxima semana, aquí en TV UNAM, como todas las semanas, a las 9 de la noche, el martes.